Vamos a leer un poquito aquí. Vamos a leer un poquito aquí de Romanos. Y Romanos, vamos a leer desde el 12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Venga, ha sido una cadena. Entró el pecado al mundo. O sea, está el mundo, el hombre, pecado y muerte. Ese es el orden. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. O sea que por uno se contaminó toda la raza humana. Se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Ve? Y ahí todos ya todos están destituidos de la gloria de Dios, que lo dice en otra área, un poquito más adelante. Y dice, pues antes de la ley, y vamos a ver eso, antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. O sea, la gente está haciendo las cosas mal, la naturaleza está inclinada a hacer lo malo, pero no podía haber como algo que dijera, esto es malo, porque no había una ley que dijera, no hagas esto, es malo, y si lo haces, tiene esta consecuencia. No había una ley para eso. Así que dice que aunque no había una ley para que imputara el pecado, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, que independientemente de que no había una ley que dijera, esto es pecado, la consecuencia de hacer la maldad estaba ahí, que era la muerte. Dice que eso hizo que hubiera, ¿verdad? La muerte reinó, es que la muerte era el gobernante, era la persona que se encargó de dominar la raza humana, desde Adán hasta Moisés. Dice, aún sobre los que no habían pecado con la transgresión semejante a la de Adán. O sea, Adán desobedeció, pero entonces vinieron otros pecados a raíz de ese. Y no importa que no era igual que el de Adán, todos estaban metidos en el mismo saco, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. Dice, pero no sucede así con la dádiva como con la transgresión. Y aunque está haciendo un contraste entre la falta y el regalo, ¿verdad? El violentar y desobedecer contra el, ¿verdad? Versus el regalo, la dádiva. Está diciendo que la dádiva tiene unos elementos distintos a lo que es la transgresión. Dice, porque si con la transgresión de uno murieron los muchos, ¿verdad? Por causa de lo que hizo Adán, muchos murieron. Dice, mucho más, y ahí está la diferencia, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. O sea que sí había mucho pecado y sí creció el pecado, pero la gracia sobrepasa la cantidad de pecado que pueda haber. Por eso dice que no sucedió así. Dice, no sucede así con la dádiva que con la transgresión. Tampoco sucede, tiene dos elementos. Uno es de la dádiva y otro dice el don, que si lo vemos aquí arriba, dice el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Como decir, empezó bien, se puso malo, y por causa de ponerse tan malo, entonces vino la dádiva, el regalo, el don de Dios, y ahora, a causa de eso, pues vino la gracia de Dios, y todo empezó mal, todo empezó bien, terminó mal, pero entonces por esa causa que está todo malo, pues entonces Dios envía a su Hijo, el regalo a la humanidad, y trae la salvación, y esto es más grande que lo que ocurrió al principio. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque, y este es clave, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Ahora, vamos a hablar de aquí de un contraste bien claro que lo vemos ahí. Porque por el pecado de Adán, la muerte reinó, es la que gobernaba, era la que dictaba, era la que decía, era lo que la ley del día, ella era dictadora. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ella reinó. La muerte es una reina que reinó en ese tiempo. Eso está diciendo. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, quienes van a reinar en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que ya arriba hablamos y vimos que Pablo está haciendo referencia a ella. Pero el contraste es, reinó la muerte versus mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida, está diciendo que todos aquellos que son los creyentes que recibieron la gracia de Dios van a tener autoridad de dominio sobre las cosas que la muerte tenía dominio de autoridad. Y entonces ahí yo voy a ChatGPT un poquito para que me diga, ¿verdad? Me sea más específico. Y la pregunta que le hago es cómo dice en Romanos 5:17, como dice en el original, y a qué se refiere reinarán en vida en comparación a reinarán en muerte. Y aquí dice, ¿verdad? Contrasta el reinado de la muerte por causa del pecado de Adán con el reinado en vida por medio de Cristo. Te muestra el texto original en griego, te dice cómo se menciona fonéticamente.
Y dentro de la traducción literal, dice, porque si por la transgresión de uno, Adán, la muerte reinó a través de uno, mucho más lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Entonces, lo del significado, te da aquí, te dice que la muerte reinó, dice, el verbo basileo significa ser rey, ejercer dominio y gobernar como soberano. Pablo personifica a la muerte. Esa es una manera de escribir, ¿verdad? Y entonces le pone como si la muerte fuera una persona. Y está diciendo que ella reina. Y es una reina tirana. Dice que gobierna sobre la humanidad a causa del pecado de Adán. Y dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, la muerte no solo ocurre, sino que domina, dicta el destino de todos los hombres fuera de Cristo. Y entonces ve que los escritos son más profundos de lo que realmente se dice o se habla. Pero entonces dice, cuando dice reinar en vida, es el mismo verbo basileo, pero en futuro. Activo, indicativo y plural. O sea, reinarán como reyes. El contraste de esto es, la muerte reinó, ellos reinarán en vida. Ahora, esto no significa simplemente que vivirán, sino que vivirán con autoridad, dominio y victoria, como reyes que participan del reinado de Cristo. Y esto va más allá de ser reyes físicos de un lugar, un área, sino que ya la muerte no domina sobre sus vidas, sus decisiones, sus acciones, sino que ahora ellos tienen autoridad sobre eso. Ahora pueden caminar y vivir la vida que Dios prometió y dijo, la vida abundante del Hijo, a través de tu vida diaria. Tú puedes manifestar la vida de Dios a través de ti, porque ahora tienes autoridad, dominio y victoria. Eso es lo que está diciendo. Y ahí hace un contraste, ¿verdad? Y es un resumen, perdón. Pero vamos a ver en la tablita aquí. Esta tablita dice, o sea, el reino de Adán y el reino de Cristo, ¿eh? Porque Cristo es el segundo Adán. Por el pecado entró la muerte, por la gracia la vida. La muerte reinó, los creyentes reinarán en vida. Y cuando dice que reinarán en vida es que no te está diciendo que cuando venga y vayan al cielo, sino que en esta vida tienen la oportunidad de dominar, gobernar en sus vidas, porque tampoco está hablando de territorio, está hablando de sus vidas. Pueden dominar, pueden conquistar todas sus emociones, todos estados de ánimo, y su vida la pueden mover de acuerdo a la vida de Dios en ellos. Dice, la condenación vino a todos, la justificación viene a muchos. O sea, es como que, dice, abunda más y es mucho más, ¿verdad? Es como que más efectiva la parte de la vida que la parte de la muerte. Dice, reinar en vida implica ahora una vida nueva bajo el poder del Espíritu Santo, libertad del dominio del pecado y la muerte. Futuro, participación en el reino eterno con Cristo, donde la muerte será totalmente absorbida. Y entonces, en resumen, así como el pecado de Adán hizo la muerte gobernada en todos, mucho más la gracia de Cristo capacita a los que reciben para reinar como reyes en la vida, es decir, tener autoridad espiritual sobre el pecado, la muerte y toda condenación, viviendo en la justicia que proviene de Dios. Y es importante entender esta parte de reinar en vida y hacer el contraste, porque en Génesis llegó un momento que el hombre estaba tan malo y tan malo y tan malo que ¿verdad? Viene el diluvio y entonces viene nuevamente luego del diluvio, sigue el hombre haciendo lo malo y Dios pues mueve, ¿verdad? Como que introduce, aunque desde el principio lo estaba haciendo, pero ya ahí es como que ya hay la prueba suficiente que el hombre no tiene remedio. Así que tiene que esperar hasta el tiempo que llegue Cristo y se cumplan todas las promesas y todas las cosas que vino. Pero cuando está hablando de la muerte que tiene dominio, a veces estamos pensando en la muerte física solamente. Y en aquel tiempo está hablando que el hombre estaba muerto. Por eso es que Pablo habla en Efesios que estaba muerto en delitos y pecados. Que aquí te dice Efesios 2:6. Y en Efesios contrasta con Romanos. ¿Por qué? Porque dice, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, habían personas que estaban sobre la faz de la tierra haciendo lo malo y haciendo y deshaciendo. Y la muerte reinó. Pero ahora, los que están en la vida, los que están en Cristo, pueden gobernar y reinar en vida. O sea, no tienen que hacer todas esas cosas malas a causa de la muerte espiritual que había. O sea, que nosotros tenemos que ir más allá del término muerte física para entender lo que el escritor está hablando. Y él está refiriéndose a todo lo que ocurrió en el principio del Génesis, cuando Adán pecó, las consecuencias que trajo, el tiempo que vivieron sin ninguna ley. Él está hablando de todo eso. Y si podemos ver el contraste, cuando habla de reinar en vida, no se trata de, como también se está queriendo decir, ¿no? Que tú tienes que tener millones de dólares y tienes que prosperar porque vamos a reinar en vida. Eso no es lo que está hablando acerca de reinar en vida. Está haciendo un contraste de la muerte espiritual que había y que la vida nueva que ahora hay en Cristo.